Bien, entonces en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Hay algunas cosas que ya hemos explicado en la pizarra, pero en acá lo que estamos queriendo ver es primeramente una variable que se llama el color del pelaje de los ratones, ¿no? Y para eso tenemos dos clases de colores, los negros, ratones negros y ratones café. Además de eso, en la pregunta nos dice que los ratones negros son genéticamente hablando de dos tipos, B mayúscula y B mayúscula y B minúscula. Significa que tiene genes homocigóticos y heterocigóticos, siendo el B mayúscula el gen dominante, ¿no? Porque ese es el que define el color. Porque ahí tenemos, por ejemplo, B mayúscula y B minúscula, pero el que define el color negro es el B mayúscula, por eso ese es el gen dominante. Y de que los cafés son de un solo tipo, con dos genes también homocigóticos, pero recesivos, ¿no? Por eso tiene B minúscula ambos de ellos. Bien, estamos en acá haciendo la cruza de dos ejemplares negros, pero que son heterocigóticos, o sea que tienen un gen dominante B y un gen recesivo B. Por lo tanto, vamos a obtener, como nosotros vemos, de la cruza de esos dos ratones, vamos a tener las siguientes probabilidades de cada tipo. Vamos a tener el gen dominante homocigótico B mayúscula, que es un cuarto. Vamos a tener el gen heterocigótico B mayúscula y B minúscula, que es un medio. Y luego tenemos el gen homocigótico recesivo B minúscula y B minúscula, que significa un cuarto. Entonces, la relación va a ser en términos de colores, ¿no? En términos de colores, el espacio muestral. La primera pregunta que nos está pidiendo, ¿cuál es el espacio muestral? Entonces, nosotros tenemos que responder acá, el espacio muestral, ¿cuál va a ser? El espacio muestral va a ser igual, ¿a qué sería el espacio muestral? Va a ser igual a los genes B mayúscula, B minúscula y finalmente estos dos. Bien, ese es entonces el espacio muestral. Pero además de eso, el espacio muestral, la probabilidad del espacio muestral tiene que ser igual a 1. Entonces vamos a decir, según las propiedades de probabilidades, de la teoría de probabilidades, que la probabilidad del espacio muestral tiene que ser igual a 1, ¿no? Y eso, ¿cómo podemos demostrar la probabilidad del espacio muestral? ¿No? Entonces va a ser igual, ¿a cuánto sería? Acá tenemos un cuarto, ¿cuánto sería un cuarto? 0.25, ¿no? 0.25. Más un medio, 0.5. Más un cuarto, 0.25. Entonces, esto es igual a 1. Entonces, tiene que cumplir esa condición. Otra de las cosas que tenemos que también ver es que la probabilidad de los eventos, ¿no? Aquí vamos a poner la probabilidad de cada uno de los eventos tienen que ser mayores a 0, pero menores a 1. Y eso también se cumple acá, ¿no? Aquí se cumple eso. Tenemos acá un cuarto que es 0.25, eso es mayor a 0 pero menor a 1. Un medio, 0.5, es también mayor a 0 y menor a 1. Y este otro 0.25 también es lo mismo, mayor a 0 pero menores a 1. Bien, entonces cumplimos con todas estas condiciones de la teoría de probabilidades. Ahora, tenemos acá el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que el ratón sea de color negro? Entonces, la probabilidad nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que el ratón sea de color negro. ¿Y cuáles son los que cumplen esa condición? Eso va a ser igual, ¿no? Igual a la probabilidad. ¿Cómo sería? ¿A cómo sería esa probabilidad? Esa va a ser la probabilidad de que sea negro. ¿A qué sería?
va a ser a la suma, pues, ¿no ve? A la suma de los dos, y eso sería 3/4, ¿no? Bien, ya tenemos 3/4 ahí. Y la probabilidad de que sea café, la probabilidad de que sea café, va a ser 1/4. Entonces ahí tenemos 1/4. Bien, entonces tenemos 3/4 y 1/4, ¿no? Esas son las probabilidades. Entonces la probabilidad de que sea café también la probabilidad de que sea de color negro. Bien, entonces vamos a tener eso acá. Entonces la probabilidad de que sea café va a ser 1/4. Bien, ahora tenemos que resolver este otro ejercicio que no es tan sencillo. Bien, para que nosotros resolvamos esto, dice, suponiendo que cierta enfermedad se presenta en esta raza de ratones con una frecuencia de 7 en 32 eventos ratón enfermo, se sabe además que la probabilidad de un ratón café con la enfermedad es 5 en 32 y la probabilidad de un ratón negro con la enfermedad es 2 en 32. ¿Cuál es la probabilidad de que un ratón resultante de la cruza sea negro o tenga la enfermedad? Para eso nosotros tenemos que hacernos el siguiente cuadrito. Primeramente acá vamos a colocar dos cosas importantes. ¿Qué colores tenemos? Color negro y color café, ¿no? Entonces aquí yo voy a colocar negro. ¿Y este qué sería? Color café. Bien, además de eso tengo acá enfermo y sano. Enfermo y sano. Bien, yo tengo que incluir todos estos que están ahí, que estoy poniendo con un color. Con un color voy a poner estos de acá. Con un color, bien ahí. Todos esos tienen que tener, bien, aquí vamos a colocar ahí más. Todo esto que está en acá tiene que tener celdas. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo tienen que tener las celdas? De fracción. Bien. Y ahora sí podemos trabajar. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si yo voy a unir estas dos celdas, si le vamos a unir, les vamos a entonces acá combinar las celdas. Combinando entonces, ¿qué sería? Color de los ratones. Ese es el color de los ratones. Bien, color de los ratones. ¿Y esto qué sería? ¿Cómo se llamaría esta otra? ¿Cómo se llamaría esto, el que está aquí? Vamos a también las dos celdas, lo vamos a combinar. Esto sería presencia de enfermedad. Ya, presencia de enfermedad. Bien, presencia de enfermedad, ajustar el texto, ajustamos y ahí tenemos entonces. Bien, presencia de enfermedad, enfermo y sano, y tenemos el color. Bien, tenemos todo entonces ahí. Esto que está acá, vamos a poner total. Total, y también vamos a poner ¿dónde total? Acá, total. Bien, y empezamos entonces ahora a colocar. Estos, fíjense, ya tenemos, por ejemplo, dice acá en la pregunta, tenemos que ir haciendo. Suponiendo, dice, que cierta enfermedad se presenta en esa raza de ratones con una frecuencia de 7 en 32. Entonces, los que presentan la enfermedad son 7 en 32. Entonces, vamos a ir acá. 7 en 32 enfermos tienen que ser 7 en 32.
Bien, vamos a poner dos dígitos porque aquí tenemos 7 en 32. Bien, 7 en 32 enfermos. Bien, ¿qué más nos dice acá? Nos dice, se sabe además que la probabilidad de un ratón café con la enfermedad, entonces ¿dónde estaría eso acá? Ratón café con la enfermedad sería ese. Enfermo con la enfermedad es 5 en 32. 5 en 32. Bien, ya tenemos entonces ahí 5 en 32. Entonces aquí tenemos un ratón café con la enfermedad es 5 en 32. Y la probabilidad de un ratón negro con la enfermedad es 2 en 32. Entonces el negro con la enfermedad acá es 12. ¿Cómo podemos sacar también esto? Esto también podemos sacar de la siguiente manera. ¿A qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual, ¿no? A 1. ¿Eso a qué sería igual también? Eso sería igual a 7/32 menos ese de ahí, ¿no? Esto es lo mismo que decir 2 en 32, ¿no? 1/16 es lo mismo que decir 1 en 32. ¿Está claro, no? Doctor, se cambia acá la cifra. No, es que no le tienen que colocar ustedes, así fíjense. Aquí le estoy colocando, ¿no? Entonces tienen que poner formato de celda, fracción, y hasta 2 dígitos tienen que poner, no un dígito. Porque abajo, fíjense, es 32, son 2 dígitos. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Bien, otra cosa que nos dice la pregunta es, ya, la frecuencia de que sean enfermos es 7 en 32, está bien. De que sean café con la enfermedad es 5 en 32 y de que sea negro con la enfermedad es 2 en 32. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que un ratón resultante de la cruza sea negro o tenga la enfermedad? Bien. Ahora acá, ¿cómo podemos colocar eso nosotros? Fíjense, nos está diciendo cuántos son en porcentaje los que son negros. La probabilidad de que sea negro, ¿cuánto es? En total, 3/4. ¿No? Entonces vamos a colocar 3. Eso viene del anterior. Hemos visto que la probabilidad de que sea negro era 3/4. ¿No ven? La probabilidad de que sea café, ¿cuánto es? 1/4. 1/4. Bien, ahí está. Bien, 1/4. Entonces, a ver, si yo quiero hacer la suma de estos dos, de los dos, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 1. ¿No? Me tiene que dar 1. Bien, ahora, también estos dos, este y este, me tiene que dar la suma 1. ¿No? Entonces, si yo le doy ahora esto, ¿a qué va a ser igual? A esto menos el valor de acá, 25 en 32. Entonces, esos son los que son sanos, ¿no? Entonces, acá yo voy a tener 25 en 32. ¿Está claro, no? Si yo tengo acá esto ahora, 1/4 es el total, entonces va a ser 1/4 menos 5 en 32. Entonces son 3 en 32. Los que son cafés y son sanos. Y luego los que son negros y sanos van a ser igual a 3/4 menos eso de ahí. Ahí tenemos todas las respuestas a nuestro ejercicio. Bien. Vamos a parar el video. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un ratón resultante de la cruza sea negro o tenga la enfermedad? Eso es la probabilidad de que sea negro, unión de que sea enfermo, de que esté enfermo, ¿no ven? Bien, y eso es igual, de acuerdo a las propiedades de probabilidades, eso es igual, ¿a qué será igual eso? A la probabilidad de que sea negro, ¿no? Más la probabilidad de que sea enfermo menos la probabilidad
menos la probabilidad de que sea negro y enfermo. Y enfermo también. Entonces aquí vamos a ver, eso es la intersección. Intersección, enfermo. Bien. Esa sería entonces ahí la respuesta. Bien, ahora, ¿qué vamos a tener acá? La probabilidad. A ver, ¿cuánto sería entonces eso? Para nosotros va a ser la probabilidad de que sea negro o de que sea enfermo. Va a ser lo mismo, acá vamos a colocar. Bien, eso va a ser igual. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negro? Entonces vamos a la probabilidad de que sea negro, ¿cuánto es? 3/4. 3/4, ¿no ven? Entonces, nosotros vamos a poner 3/4 sería 0.75. Está bien, ¿no? Más. ¿Cuánto sería la otra probabilidad de que sea? Estamos diciendo de que sea enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea enfermo? Es 7 en 32. 7 en 32. ¿Cuánto será 7 en 32? 0.2187. Entonces vamos a tener acá más 0.2187 menos la probabilidad de que sea negro. Aquí está, negro y enfermo. Negro y enfermo. Entonces la probabilidad de que sea negro y enfermo, ¿cuánto es? 1 en 16, ¿no ven? Negro y enfermo, es 1 en 16. ¿Y 1 en 16 a qué es igual? 1 dividido entre 16 es 0.0625. Entonces va a ser 0.0625. Bien, esa sería entonces la respuesta. Entonces la probabilidad de que sea negro o enfermo es igual entonces a esos valores. ¿Y eso acá qué va a ser igual? Entonces nosotros vamos a poner acá negro y enfermo. Entonces, para nosotros, ¿eso a qué sería igual? Eso va a ser igual para nosotros la probabilidad de que sea negro, ¿no? Negro o enfermo, o, si quieren podemos poner o enfermo. Entonces eso va a ser igual a la probabilidad de que sea negro. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea negro? Aquí tenemos la probabilidad de que sea negro. Más la probabilidad de que sea enfermo. Más la probabilidad de que sea enfermo. Y menos la probabilidad de que sea negro y enfermo. ¿Y cuál es eso? Esa probabilidad es esta probabilidad. Entonces ese es el resultado. 29 en 32. 29 en 32, ¿no? Entonces ahí tenemos el resultado, es 29 en 32. Esa es nuestra probabilidad. Si nosotros dividimos eso, 29 dividido entre 32, vamos a tener 0.906. Entonces la respuesta correcta es acá 0.906. 0.906. Bien, eso sería entonces el resultado. Bien, ¿y cuál sería la probabilidad de que sea café o sea sano? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea café o sea sano? Entonces, a ver, vamos a hacer rápidamente esa otra. ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad? ¿No? Vamos a tratar de copiar lo mismo para que no estemos haciendo nuevamente. ¿Cuál es la probabilidad de que un ratón resultante de la cruza sea café? Que sea café. O no tenga la enfermedad. O no tenga la enfermedad. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a que sea café en primer lugar. Café. O de que sea sano. Y eso va a ser la probabilidad de que sea café. Café.
más la probabilidad de que sea sano, menos la probabilidad de que sea café y sea sano. Bien, entonces acá vamos a tener la probabilidad de que sea café o de que sea sano. Bien, eso va a ser entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea café? Es 0,25, ¿no es? 0,25 la probabilidad de que sea café. ¿Cuál es la probabilidad de que sea sano? La probabilidad de que sea sano es 25 en 32, ¿no? Y 25 en 32 es 0,7812. 0,7812. Entonces, eso vamos a tener acá. 0,7812. Menos la probabilidad, 0,7812 es de que sea sano, ¿no? 0,7812. Menos la probabilidad de que sea de color café y sea sano. Entonces, ¿cuál va a ser? Café y de que sea sano es 3 en 32. 3 en 32, entonces aquí yo voy a colocar 3 dividido entre 32, es 0.09375. 0.09365. Bien, entonces eso sería 0.09375. Bien, ese sería entonces ahí. Y este valor entonces haciendo, nosotros vamos a calcular acá, de que sea café o no tenga la enfermedad. Entonces vamos a decir la probabilidad, entonces vamos a tener de que sea café la probabilidad de que sea café o sea sano. Bien, entonces esto va a ser lo mismo, probabilidad de que sea café igual. ¿Cuál es la probabilidad de que sea café? Esa es la probabilidad de que sea café. Más la probabilidad de que sea sano. La probabilidad de que sea sano es esa. Menos la probabilidad de que sea café y sano. Entonces, café y sano, ¿cuál va a ser? Este es el que sea café y sano. Y esa es la respuesta. Entonces, la respuesta es 15 en 16. 15 dividido entre 16, que es 0.9375. Entonces, la respuesta correcta es 0.9375. Esa sería entonces la respuesta a esa pregunta. Entonces, si hacemos eso, nosotros vamos a tener lo mismo acá. 15 dividido entre 16. 0.9375. Bien, entonces de esa manera estamos resolviendo el ejercicio, ¿no? Y de aquí puedo resolver cualquiera. ¿Qué más podrían resolver? Ustedes podrían resolver acá. ¿Cuál será la probabilidad de que sea negro, ¿no? O sano? ¿Qué más faltaría? ¿Cuál es la probabilidad que sea café o enfermo? Bien, eso lo vamos a hacer directamente acá. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea negro o sano? Entonces va a ser igual. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negro? 3/4 acá. Más, ¿cuál es la probabilidad de que sea sano? La probabilidad de que sea sano es esa. Menos la probabilidad de que sea negro, pero que sea sano. Bien, esa es la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea café o enfermo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea café? Aquí tenemos la probabilidad, es la probabilidad de que sea café, más la probabilidad de que sea enfermo. Ahí tenemos, café o enfermo. Menos, entonces, la probabilidad de que sea café y enfermo. Esa es la respuesta correcta. Y en términos de decimales, eso va a ser 0.84 y este otro va a ser 5 dividido entre 16, 0.3125. Entonces, con eso se completa las probabilidades del ejercicio, ¿no? Entonces, ese sería el video del cálculo de estas probabilidades.